Shalom Aleichem, continuamos estudiando la Mishnayot del Tratado de Peah. En esta oportunidad vamos a estudiar la tercera Mishnah. El tema de esta Mishnah es enseñarnos cuál es el sector del campo que se debe abandonar para que sea recogido por los pobres. Vamos a ver que hay tres opiniones. ¿Por qué? El versículo dice así: Lo tejale peatzadeja lixor. No acabarás de recolectar peatzadeja al extremo de tu campo al momento de recolectar. Esto indica que, y este es el nombre de la mitzvah Peah. Peah quiere decir el extremo, es decir, la última parte del campo. La persona debe recolectar todo el campo. Cuando llega al final debe abandonar ese sector para los pobres. Por otro lado, los sabios dicen que por la manera en que la Torah escribió este versículo, Lo tejale peatzadeja, no tomarás todos los frutos de la Peah de tu campo, Likzor, al momento de recolectar. Esto nos indica que cuando la persona dejó la peatzadeja, Likzor, todavía se encuentra en un momento que está recolectando, es decir, que todavía tiene por delante frutos para recolectar. Esto nos da a entender que la Peah no es el final del campo, sino que es un sector del campo, o al principio, o en el medio del campo, en el que todavía queda parte del campo por recolectar. Esto nos presenta una supuesta contradicción. Encontramos tres opiniones en la Mishnah: cómo resolver estas dos posibilidades de entender la mitzvah de Peah. Así dice la Mishnah: Notrim Peah mitchilat hasadeh umemtza. Se da la Peah del principio del campo o del medio. Esta opinión sostiene que por cuanto que la Torah dijo peatzadeja, el extremo de tu campo, por otro lado dio a entender que se puede dejar otro sector, la persona puede elegir y dejar lo que prefiera. La segunda opinión dice así: Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, Ubilbache item basof kashiur, siempre y cuando que deje al final según la medida correspondiente. Es decir, es verdad que la persona puede dejar al principio o en el medio, siempre y cuando cumpla con una condición, que también deje al final. La Torah dijo al principio y dijo al final. Hay que cumplir con las dos condiciones. Si quiere dejar todo al final, que deje todo al final. Pero si deja al principio o en el medio, debe completar la medida de 1,60, que es la medida mínima de Peah, también dejando una parte del campo al final sin cosechar para Peah. Rabbi Yehuda Omer, Im shier kelach echad, somech lo mishum Peah. Si dejó un tallo al final del campo, se apoya en él para Peah, es decir, para que se considere Peah lo que dejó anteriormente. Beim lav ein no tiene la mishum efker, y si no dejó al final del campo una parte sin cosechar, un tallo, aunque mínimamente, aunque solo sea un tallo, ein no tiene la mishum efker, lo que dio anteriormente al principio en el medio del campo, no se considera Peah sino efker. Efker es algo abandonado, que la persona retira su propiedad sobre eso y cualquier persona puede recolectarlo. La diferencia entre Efker y Peah es que Peah es algo que es especial para los pobres, solamente los pobres pueden recogerlo, y Efker es algo, como dijimos, que cualquier persona puede recolectarlo. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Como Rabbi Shimon, la persona no puede dejar solamente el principio del medio, debe también dejar al final. Sin embargo, hay una diferencia entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en el caso que la persona dejó al principio o en el medio y después siguió cosechando y se olvidó de dejar al final? Según Rabbi Shimon, lo que él dejó se considera Peah y debe completar el resto de este número 1,60, como dijimos, de los frutos que recolectó. Sin embargo, Rabbi Yehuda sostiene que por cuanto que no dejó al final, lo que dejó anteriormente no se considera para nada Peah. Ese Efker no se cumple con lo que él dejó, la mitzvah de Peah. Por lo tanto, esa persona debe recoger de los frutos que recolectó una parte en 60 y entregar a los pobres. Estas son las tres opiniones que encontramos en la Mishnah. Según la primera opinión, la persona puede dejar donde desea. Según Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda, si decide dejar al principio o al medio, debe también dejar al final. Y discuten, como dijimos, en el caso que dejó al principio o al medio y no dejó al final. Gracias a Dios, terminamos con esta Mishnah y continuaremos en el próximo encuentro con el estudio de este tratado. Muchísimas gracias.